Hola, ¿qué tal? Te saluda Beatriz. Bienvenida a mi canal Crear y Coser. En este video vamos a aprender a hacer un turbante para quimioterapia y se los quiero dedicar a todas las chicas que están pasando por esa terrible enfermedad que es el cáncer. Les mando un fuerte abrazo y quiero decirles que no están solas. Estos son los materiales que vas a necesitar para hacer el turbante. Ocupamos un rectángulo que mida 24 pulgadas de ancho por 13 pulgadas de altura. Aquí vamos a cortar una tira que mida 4 pulgadas de ancho. Es importante que la elongación de la tela quede hacia el ancho del rectángulo. Ahora doblamos a la mitad y medimos 1 pulgada en la parte superior, la cual vamos a dejar sin coser. De abajo hacia arriba voy a medir 7 pulgadas y voy a unir los puntos haciendo una curva a mano alzada. Y ahora voy a cortar por la curva que acabo de dibujar. Vamos a coser a 1/4 de pulgada del borde aproximadamente. Ahora vamos a doblar 2 pulgadas hacia adentro. Vamos a coser con puntadas zigzag cerca del borde interior. Usé hilo blanco para que se vean mejor las puntadas, pero puedes usar hilo del mismo color de la tela. Se deben hacer unas puntadas a mano para poder fruncir la tela. Como puedes ver, comencé haciéndolas por el derecho y el revés de la tela, pero la verdad no me gustó cómo estaban quedando, así que corté el hilo y decidí hacerlas por dentro nada más. Pero esto es al gusto de cada quien. Lo ideal es hacer las puntadas del mismo largo para que el fruncido quede parejo.
Se dobla por la mitad la tira que cortamos de 4 pulgadas y pasamos una puntada recta cerca del borde. Vamos a voltear ambas piezas hacia el derecho. Vamos a introducir la tira por el orificio que dejamos sin coser y la vamos a cortar del largo deseado. El fruncido y el largo de la tira es al gusto. Aquí doblo uno de los lados de la tira hacia adentro y el otro lo voy a introducir y voy a pasar una puntada recta para poder unir. Bueno, y aquí tenemos el turbante ya terminado. Ahora vamos a probarlo en mi modelo para ver cómo le queda. Aquí se puede introducir la tela hacia adentro para que se vea mejor. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, dale like y comparte.